Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Esther, capítulo 7, y la palabra de Dios dice así. Fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther, y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther: Reina Esther, ¿cuál es la petición que quieres que te sea concedida? ¿Cuál es tu deseo? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgado. Entonces la reina Esther respondió: Oh rey, si me he ganado su favor y si esto le parece bien, pido que se me conceda la vida de mi pueblo y mi propia vida, pues yo y mi pueblo hemos sido vendidos para ser exterminados, para ser muertos y aniquilados. Si hubiéramos sido vendidos como esclavos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. El rey Asuero preguntó a la reina Esther: ¿Quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer semejante cosa? Esther dijo: El enemigo y adversario es este malvado Amán. Se turbó Amán entonces delante del rey y de la reina. El rey se levantó del banquete, encendido en ira, y se fue al jardín del palacio. Pero Amán se quedó para suplicarle a la reina Esther por su vida, pues vio el mal que se le venía encima de parte del rey. Cuando el rey volvió del jardín del palacio al aposento del banquete, Amán se había dejado caer sobre el lecho en que estaba Esther. Entonces exclamó el rey: ¿Querrás también violar a la reina en mi propia casa? Al proferir el rey estas palabras, le cubrieron el rostro a Amán, y Arbona, uno de los eunucos que servían al rey, dijo: En la casa de Amán está la horca de más de 20 metros de altura que él ha hecho para Mardoqueo, quien había hablado para bien del rey. El rey ordenó: colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Aquel mismo día, el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigos de los judíos, y Mardoqueo fue presentado al rey, porque ya Esther le había hecho saber lo que él había sido para ella. Se quitó el rey el anillo que había recobrado de Amán y lo dio a Mardoqueo, y Esther encargó a Mardoqueo la hacienda de Amán. Esto dice la palabra de Dios. Ahora sí, buenos días. Buenos días a todos ustedes. Es un gusto estar acá compartiendo la palabra de Dios, a los que visitan, a los que nos verán en el futuro en redes sociales. Es un gusto poder compartir la palabra de Dios. Es un signo del amor y del cuidado de Dios poder estar acá esa mañana para compartir la palabra. En medio a todo el ruido de nuestras vidas, en medio a toda prisa y apuro de esa ciudad que vivimos, poder parar y tener un rato para poner el corazón en verdades que son claras y que son eternas, es un regalo de Dios, un regalo que Él nos da cada domingo. Y esa es una de las razones de que ese momento, como ha dicho Jonathan, sea el centro de nuestros servicios. Porque acá escuchamos algo que va más allá de nuestro contexto, algo que va más allá de nuestra visión corta de nuestras vidas, del humo de nuestra realidad inmediata y de la ansiedad de nuestros corazones por algo que tenga sentido simplemente a lo que vivimos ahora. Es algo que es más que una opinión humana, sino la eterna palabra de Dios para su pueblo del pasado, para nosotros que somos su pueblo hoy y para los que vendrán en el futuro. Y ese domingo seguimos con la historia de Esther. Estamos acercándonos al fin de la historia y hoy vamos a ver el punto en que se empieza a resolver todo. Y es muy intensa la vuelta de la lectura de hoy, ¿no? La lectura de hoy es movidita, como pudieron escuchar a Mariana. Mientras que la semana pasada vimos una secuencia increíble e improbable de coincidencias que ha salvado a Mardoqueo y de alguna manera ha salvado a Esther del dolor que tendría perdiendo su único pariente vivo, hoy vamos a volver al núcleo narrativo de Esther. Hoy la novela vuelve a poner a Esther en la primera plana y vamos a ver el éxito que tiene su plan astuto, como hemos escuchado. Y más allá de lo entretenida que es esa historia, porque de hecho lo es, si lo estás leyendo bien, de hecho da alguna emoción la lectura de esa historia, porque tiene vueltas inesperadas, tiene ironías y tiene esa capacidad de saciar nuestro deseo por venganza, que es algo muy curioso, ¿no? Quiero que veamos algo que parece
paradójico en esa historia. Pero que ese libro enseña claramente y sin ninguna margen a duda. La enseñanza que vamos a ver hoy es que es posible encontrar esperanza verdadera aún en una ciudad secular, aún en un imperio que no honra a Dios. Y es posible tener fe en donde Dios siquiera se menciona. Y puede ser que suene raro, y espero que sea, porque es algo raro, ¿no? Pero esa historia nos va a mostrar eso y va a mostrar muchas otras cosas hoy. Pero antes de eso, como siempre, vamos a pedirle a Dios, que es el autor de esa historia, para que abra nuestros ojos, para que veamos lo que Él quiere que veamos. Hay tantas cosas para ver, hay tantas profundidades en esas palabras, que la verdad es que uno podría ver muchas cosas. Que Dios nos muestre hoy lo que necesitamos. Que el autor de esas palabras revele su intención y su aplicación para nosotros en ese momento de la historia, en ese momento de la vida de cada uno. Entonces por eso te invito a que bajes tu frente, que cierres tus ojos y que podamos orar. Señor Dios, muchas gracias por ese día, muchas gracias porque nos muestras una historia tan curiosa, una historia tan increíble, una historia que nos deja de alguna manera descolocados. No sabemos muy bien cómo ver y cómo reagir o reaccionar a un Dios que actúa tan claramente, pero que no se muestra, pero que no se cita, pero que no se menciona. Y delante de ese silencio queremos verte, Dios. Delante de esa confusión queremos tener claridad de tu acción. Ayúdanos, Señor, a ver nuestros errores, a ver tu mano en nuestras vidas y a poner nuestro corazón en la esperanza que, a pesar de no estar concluida todavía, es tan segura como cualquier cosa que vemos ahora. Háblanos a pesar de mí. Edifica tu iglesia a través de tu palabra. Es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, a mí me encantan los idiomas. Me encantan la manera y la capacidad que los humanos tenemos de expresarnos con sonidos que son completamente ajenos de personas que no dominan ese idioma. Y me encanta la capacidad de poder hablar sin que nadie me entienda. No sé si ya tuviste ese gusto de estar en un lugar donde puedes tranquilamente expresarte y con la seguridad que nadie te va a entender. Eso es una sensación muy buena, aunque es siempre un riesgo, aún más acá en Europa, donde todos como mínimo son bilingües, ¿no? Entonces, cuidadito, ¿no? Pero una de las cosas que me gustan en especial son las palabras que no tienen una traducción directa. Las palabras que simplemente no sabemos cómo traducir por un término. Cosas que son tan relevantes para una dicha cultura que hacen un término propio para expresar y que en otras lenguas simplemente es casi imposible de explicar. Tienes que usar frases completas para dar la idea de lo que otras lenguas lo dicen con una palabra. Y eso es un signo de las diferencias que tenemos como seres humanos. Como la mayoría sabéis, yo soy brasileño, pero nací en una familia uruguaya, entonces el cambio entre portugués y español era el pan de todos los días en mi casa. Y mismo lenguas tan cercanas, porque el portugués y el español son muy parecidos, ¿sí? Pero hay muchas palabras que simplemente no tienen una traducción directa. Palabras que para un hispanohablante son obvias, pero que en portugués uno tiene que usar 2, 3 o más palabras para traducir. Palabras tan sencillas como empalagado. Empalagado es una palabra que cualquier hispanohablante entiende al momento, pero que en portugués es un poquito engorroso de traducir. Hay una palabra que es cercana, es parecida, pero no es igual, no es lo mismo. O palabras tan sencillas como anoche. No existe una palabra en portugués para anoche. Tenemos que usar 2 palabras como mínimo. En portugués también hay palabras que no existen en castellano. Tenemos la famosa saudade. Saudade que, si al que habla gallego, es algo como la morriña, pero no es exactamente lo mismo. Es algo como la añoranza del castellano, pero no es exactamente lo mismo. Es parecido, pero uno tiene que calificar.
O una palabra tan increíble como el cafuné de los brasileños, el cafuné que es como un cariño suave en el pelo de alguien que quieres, pero que es difícil de expresar. ¿Por qué tenemos una palabra para eso en portugués? Es un misterio, pero la tenemos. Palabras en otras lenguas, como tricky en inglés. Nunca conseguí traducir a tricky. Es tricky, ¿no? No hay una palabra en castellano ni en portugués que dé la sensación de lo que es eso. Pero entre esas palabras sin traducción hay una que es en alemán que me encanta, que es Schadenfreude. Esta palabra expresa la alegría o el gozo que alguien siente o que uno siente cuando otra persona sufre o es humillada. El gozo que uno siente al ver la desgracia ajena. Y no tienes que intentar ser súper espiritualoide aquí, todos ya lo sentimos. Todos lo queremos sentir en alguna medida, muchas veces. Es incluso tema de muchas de nuestras obras de entretenimiento. Desde películas enteras como Malditos Bastardos, que es riquísima de ver, ¿no? Porque exactamente alimenta ese deseo de venganza contra la maldad humana, hasta películas infantiles, momentos icónicos como la muerte de Scar en El Rey León, ¿no? La justicia siendo hecha por fin. Parece que hay algo adentro de nosotros que anhela ver esa justicia, los malos pagando por sus acciones, y eso nos da placer, eso nos da Schadenfreude, si lo podemos decir. Y es exactamente esa sensación que tenemos al escuchar de ese capítulo 7. Recordaos que en los capítulos anteriores vimos a Amán trabajando en contra del pueblo de Dios, consiguiendo un edicto de un genocidio en contra del pueblo de Dios. Además que tenía un desprecio personal por Mardoqueo, a punto de construirle una horca de más de 20 metros, como un edificio de 5 plantas, simplemente para matarlo, porque no aguantaba tenerlo cerca, ¿sí? Era un tipo engreído, era un tipo despreciable, era un tipo simple y llanamente maligno. Mas en ese capítulo, el malvado Amán ahora es expuesto en su manipulación, es el blanco de la ira del rey y actúa tan neciamente que se lo toma por violador. Imagínate esa sensación, imagínate a Amán, que creía que estaba siendo honrado por ser el único que fue invitado por la reina Esther, además del rey. Entonces creía que estaba así, sobrado en términos de lo que uno puede llegar de influencia en el reino. Pero empieza la charla y él empieza a escuchar lo que dice Esther. Imagínate la sensación, no me vas a decir que Esther es judía, no puede ser, eso no va a terminar bien. Y el rey sale furioso al jardín y él se descontrola y se tira encima de Esther. Y claro, el rey lo toma por violador, a lo mejor porque sería una excusa perfecta para terminar con el tema, ¿no? No creo que al rey le pareciera que él fuera a violar a Esther delante suyo. Pero él actúa de una manera necia. Un rey que no dejaba que sus mujeres siquiera volvieran a visitar a sus parientes, seguramente no admitiría que alguien se tirara, mismo que fuera a suplicar por su vida, a los pies de una mujer suya. Entonces por fin es ejecutado, ese malvado Amán. Pero no solamente es ejecutado, el texto nos da la alegría de escuchar que él es pendurado en la horca que había preparado para Mardoqueo. La horca que sería usada para su maldad ahora es usada en su contra, y todos sus bienes ahora van a aquel a quien Amán despreciaba. Es una justicia poética. Es un corazón satisfecho por la justicia. ¿Y entonces qué? Parece que la Biblia aquí casi nos induce a ese sentimiento, ¿no? Casi nos induce a ese gozo por la desgracia ajena. ¿Pero ese sentimiento no sería algo malo? ¿No tenemos que amar a nuestros enemigos? Mismo los ateos o no cristianos tienen una noción que una de las cosas que predicaba Jesús de revolucionario era que debemos amar a nuestros enemigos.
Entonces, ¿deberíamos sentir algo así? Sí, es cierto que eso es algo malo. Pero como suele ser con todo lo que se refiere al humano, tenemos algo de bueno y algo de malo en el mismo hecho. Pensando en términos de la visión del mundo cristiana, esos conceptos serían cosas que se refieren a la creación y cosas que se refieren a la caída. Es decir, en un sentimiento como ese, tenemos algo que nos apunta a la bondad de Dios, de cómo Dios nos creó, porque al fin y al cabo la Biblia dice que Dios ha declarado que todo lo que Él creó era bueno. Y parte de lo que Él creó son nuestros sentimientos, lo que sentimos, nuestra capacidad de empatía, de reaccionar, es algo bueno. Mas la buena creación de Dios ha sido tocada por el pecado humano. Por eso aquí, como siempre es el caso en cualquier cosa en ese mundo, también tenemos un elemento de maldad. Algo que nos apunta a la caída, que ha distorsionado esas cosas buenas que Dios creó. Y ese es un ejercicio que merece la pena en cualquier tema. Todas las cosas malas, cualquiera que puedas pensar, si le das una vuelta, llegarás al buen elemento de la creación por detrás. Aunque esté por debajo de muchas y muchas camadas de pecado, de distorsión, de suciedad, hay siempre como encontrar algún ímpetu que, si fuera bien direccionado, sería bueno. Y acá, para no ser tan extremado, pongamos ejemplos un poco más comunes, como por ejemplo un trabajador que socava a otro, alguien que simplemente le echa la trampa a otro para tomar su lugar y ascender en la empresa. Al fin y al cabo, ¿qué está buscando? Está buscando aceptación, está buscando reconocimiento. Y eso es algo bueno. Claro, lo está haciendo de la peor manera posible, pero ven, hay un sentimiento bueno direccionado a una acción mala. O una madre, por ejemplo, que es demasiado dura con sus hijos, al fin y al cabo, no es que sea dura porque no quiere y no ama a sus hijos. Ella quiere que ellos hagan lo bueno, quiere que ellos crezcan como adultos responsables. Más claro, a veces la dureza hace con que sus acciones lleven exactamente a la conclusión opuesta o al resultado opuesto. Pero quiero que percibáis, mismo las acciones malas, uno puede encontrar algún ímpetu bueno, aunque distorsionado. Uno puede encontrar aquel punto que nos remite a la buena creación de Dios, aunque esté bajo muchas y muchas capas de pecado. De la misma manera, mismo con las mejores cosas que vivimos, mismo con lo bueno y lo fantástico en nuestra realidad, siempre hay que cuidarnos porque nuestro pecado es capaz de manchar cualquier cosa. Lo mejor de lo que tenemos en nuestra realidad es manchado por el pecado. Y el pecado suele hacer cosas así. ¿Quién nunca ha visto cosas como publicidad sobre caridad? Una persona que, se toma fotos de cómo está siendo generosa con las personas más necesitadas. Es bueno ser caridoso, es bueno ayudar al quien necesita, pero hacer publicidad de eso, no tan bueno. O gente que se cree mejor por ser altruista, lo que es una contradicción en términos. O cosas menos extremadas. Gente que simplemente está siempre sirviendo a los otros, siempre llenándose de tareas, simplemente para huir de quedarse sola con sus pensamientos, de lidiar con el vacío y con los traumas y la tristeza que lleva dentro suyo. Entonces simplemente se llena de cosas buenas, de servicio, pero hay una mancha del pecado ahí. Hay un toque de la maldad de la humanidad en el corazón, porque el pecado ha tocado todo. Y bueno, volviendo a esa situación de Amán, ¿qué hay de bueno en esa sensación de satisfacción al escuchar que Amán, el malvado que maquinó un plan en contra de un pueblo y de un hombre por celos, ese sentimiento bueno de que ahora ese tipo recibiría la consecuencia de sus hechos de una manera acorde a la crueldad del imperio persa en que vivía? La verdad que no es tan difícil ver la bondad en ese punto y en ese sentido. La respuesta es que al escuchar eso, nuestro sentido de justicia es halagado.
ver a alguien que no se sale con la suya, ver a alguien que tiene que responder por sus hechos, nos toca en ese sentido de alguna manera. Y eso es un reflejo directo de lo que es la bondad de la creación. Porque la Biblia dice que Dios nos creó su imagen y semejanza. Y entre otras cosas, eso quiere decir que mucho de lo que Él es, nosotros tenemos en alguna medida. Él nos lo ha puesto en alguna medida, aunque no sea infinito como Él es. Si Dios es el justo juez de toda la tierra, como lo dice Abraham en el primer libro de la Biblia, es cierto reconocer que Él nos ha puesto un sentido de justicia en nuestro corazón. Porque es verdad que existe un sentido de justicia que va más allá de nuestras preferencias culturales. Obviamente en nuestras ciudades seculares mantenemos mucho de lo que es la moralidad cristiana, aunque mucha gente quiera simplemente quitar el origen de esa moralidad. Entonces cosas que si sacamos el cristianismo es difícil defender, como oprimir a indefensos o no otorgar los mismos derechos a todos o discriminar a alguien por etnia o por sexo. En la cultura occidental todas esas cosas son claramente injustas. Todas esas cosas claramente son denunciadas por la Biblia. Pero eso no es algo que se limite solamente a una cultura, porque no existe ninguna cultura que no tenga un sentido de crimen y castigo, un sentido de culpa y de justicia. Por eso tiene razón la carta de Pablo a los cristianos en Roma, como claro que tendría, ¿sí? Pero que va a decir que todas las personas, de alguna manera, conocen el juicio de Dios, y por eso son culpables cuando lo quebrantan. Todos tenemos ese sentido de justicia adentro, como parte de nosotros. Y por eso nos lastima y nos indigna tanto ver injusticias alrededor. Y claro, depende del contexto que uno esté, esas cosas son peores o mejores, o más intensas o menos intensas. Los que vinimos de otros países, algunos de esos puntos son mucho peores que en España, otros no tanto. Pero cosas como ver a políticos que mienten y no les pasa nada, es indignante y creo que ningún país tiene la exclusividad de eso. Ver autoridades corruptas que abusan de su poder, ver a mujeres siendo tratadas como un objeto, ver a gente rica evadiendo la justicia con sobornos, o para usar nuestra historia, ver a una persona condenando todo un pueblo masivamente por dinero y planificando matar a un hombre por celos y orgullo. Eso es indignante. Eso nos toca en nuestro sentido de justicia. Por eso cuando vemos la justicia siendo hecha, sí, nuestro corazón tiene una pizca de satisfacción. Nuestra sensación es de tener algo adentro de nosotros suplido, aunque no sea perenne, aunque no sea completamente suplido. Pero efectivamente lo que está siendo suplido es el sentido de justicia. Porque por una vez, en el medio de un mundo de maldad, nuestro corazón tiene alguna esperanza de que el mal no tendrá la palabra final. De que puede ser que haya un día que sí, la justicia fluya como un río, como decían los profetas. Un día en que toda lágrima se seque y todo dolor termine, como dice Juan en su Apocalipsis. Más de esperanza ya vamos a hablar en esa historia, en un momento. Así que queda claro que hay un trasfondo de bondad mismo en ese sentimiento tan raro de sentirse bien por la desgracia de los otros. Existe algo de bondad ahí. Pero obviamente eso no es todo. Obviamente esa no es toda la historia. Porque aquí también existe una gran parte de cómo esa bondad ha sido afectada por nuestro pecado. Y creo que el hecho que estamos estudiando una historia de la Biblia lo va a dejar muchísimo más claro. Porque es muy común que al leer historias como esa se use un marco legalista para la comprensión. Y con legalismo quiero decir esa visión religiosa de que uno es constantemente evaluado por sus hechos y recibe bien o mal conforme se porte bien o mal. Vemos esa interpretación en la mayoría de las historias bíblicas que se explican en muchos lugares. Entonces, si ya escuchaste algo como en la historia de Abraham, tú tienes que ser como Abraham y tener fe.
O escuchas la historia de Josué, tú tienes que ser valiente y tener bravura como Josué. Tienes que arrepentirte y tener un corazón blando y que sea sensible a lo que Dios dice como David. O tienes que tener la paciencia de Job, o tienes que tener la sabiduría de Salomón. Es simplemente usar los personajes bíblicos como paradigmas de cómo uno se debe portar, de la manera que uno debe actuar. Esa visión de que si te portas bien, recibes el bien. O evolucionas espiritualmente, o vas al cielo. Y si te portas mal, luego el karma te alcanza, o descenderás en la escala espiritual y vas a reencarnar en algo malo, o vas al infierno directamente. Y de hecho, esa visión no es exclusiva del cristianismo, prácticamente está presente en todas las religiones. La visión cristianizada de eso sería ver una historia como esa, como un aviso para que no seamos como Amán. No podemos ser como Amán. Si planeas el mal te alcanza. Si eres injusto, sufrirás injusticia. Y de hecho, esa es la base para que mucho de la opinión popular sobre el cristianismo sea que el cristianismo es una religión basada en el miedo. Una religión que te enseña que si no te portas bien, como digo, Diosito se enoja y me manda al infierno por la eternidad. Entonces, a portarse bien, ojito. Pero pasa con esa historia lo que nos pasa en general en nuestras vidas. Siquiera percibimos que una conclusión como si te portas mal, lo malo te va a pasar a ti, no tiene sentido con los propios hechos de esa historia. Veamos lo que dice esa historia. Si la conclusión es que si nos portamos mal, nos pasan cosas malas, ¿por qué Mardoqueo y Esther fueron salvos? ¿Me vas a decir que ese tío, que es tan vendido al imperio, a punto de solo usar un nombre que honra a un dios persa, no sabemos el nombre judío de Mardoqueo? ¿Por qué? Porque lo escondía. Porque a lo mejor ya ni se acordaba de tan involucrado en la cultura persa que estaba. Y que aconseja a su sobrina a hacer lo mismo, a esconder quién es su pueblo y quién es su Dios. ¿Me vas a decir que ese tío se ha portado bien? ¿Y qué decir de Esther? ¿Me vas a contar que esa tía que es casada con un rey pagano, que ha escondido su identidad hasta ese capítulo? Hasta ese momento que leímos hoy, nadie sabía que ella era judía. Una mujer que rompe constantemente cada ley moral y cada ley de costumbres de su pueblo es alguien que merece recibir lo bueno. ¿Me vas a decir que Mardoqueo y Esther deberían recibir lo bueno porque se portaron bien y Amán debería recibir lo malo porque se portó mal? ¿Perciben la incoherencia? Si fuéramos a juzgar a cada uno por sus hechos, la verdadera justicia sería condena para todos. Sería condena para todos. Si vamos a ser legalistas, nadie se mantiene en pie. Nadie alcanza el nivel de merecer justicia. Nadie. Y es exactamente el problema con el sentimiento de satisfacción por la desgracia ajena. Ese es el pecado, porque mismo cuando esa desgracia refleja una justicia, el problema es que no nos percatamos que tampoco nosotros mereceríamos justicia. No podemos alegrarnos completamente con la condena de Amán, porque si vamos a ser sinceros, ya habríamos matado a 1000 Mardoqueos en nuestro camino si estuviéramos en su lugar. ¿Cuántas personas no hemos matado sin la necesidad de muerte física? ¿Cuál es el patrón que pone Jesús en términos de asesinato? Él va a decir que si alguien le dice necio a su hermano, ya lo ha matado. El patrón de Dios es mucho más elevado que la muerte física. ¿Con cuántas personas ya no hablas por enfadarte con ellas? ¿A cuántas personas sinceramente no les tenderías la mano? Simplemente mirarías a otro lado o te mantendrías lejos lo suficiente para que nunca te pidieran ayuda. Y ni empecemos con el desprecio por pueblos enteros, como dice Amán o como hizo Amán, porque el racismo y la discriminación se cuelan por cada rincón de cada sociedad en el mundo. Y no es algo exclusivo de ningún pueblo.
No es algo exclusivo de ningún país, de ningún continente. En todo lugar hay discriminación y hay racismo. Contra gente que a lo mejor si miras de fuera te parecen iguales. Pero lo hay. Incluso infelizmente en ese país que vivimos. Y eso no es novedad para ninguno de nosotros. Al sentir satisfacción por el sufrimiento de otro, al fin estamos afirmando implícitamente que no creemos merecer ese mismo sufrimiento. Que de alguna manera somos mejor que esa persona que está sufriendo. Somos o más listos, o somos más responsables, o somos moralmente superiores, o nos portamos mejor. Nos olvidamos que lo que somos es como Mardoqueo y Esther. Somos incoherentes. Somos llenos de sombras y luces. Hacemos cosas buenas y cosas malas. Y si se nos fuera a juzgar a rajatabla, nuestro destino no sería mucho mejor que el de Amán. Nuestro destino no sería mucho mejor que la condena por nuestra maldad. Es por eso que debemos amar a nuestros enemigos, como dice Jesús, que para variar un poquito, tiene la razón, ¿no? Debemos amar a nuestros enemigos porque no somos mejores que ellos. A lo mejor no tenemos los mismos errores, pero tenemos otros errores. Y al compararnos a la perfección con el patrón de Dios que dice que no es solamente no matar a una persona, pero si la insultas, ya la mataste. No es solamente que no debes adulterar, pero si miras con deseo, ya adulteraste. Si pones la perfección como patrón, como estándar, estamos tan lejos como cualquier otro enemigo que tengamos. Por eso no deberíamos alimentar ese sentimiento, porque si ignoramos la misericordia con los demás o a los demás, es completamente incoherente esperar esa misericordia a nosotros. Pero esa historia no va de legalismo. Ni siquiera el legalismo de no vayas a sentir alegría por la desgracia ajena, No es eso lo que nos va a hacer bien delante de Dios. Tenemos gracia y esperanza. Esa historia no va de legalismo, sino no va de lo que merecemos, sino de un Dios que otorga salvación a pesar de que muchas y muchas veces rechazamos a lo que Él dice, a quien Él dice que somos en esa ciudad secular. A pesar de que muchas y muchas veces creemos más en lo que vemos, en el poder alrededor nuestro, en la propaganda de lo que se nos dice que es mejor y que de lo que se nos dice que nos va a hacer feliz. Me estoy enredando todo. Fue a hablar del portugués que ya ahora mi cerebro no vuelve al normal. Pero no va de simplemente tener lo que merecemos, porque muchas veces creemos en la mentira que se nos cuenta. Creemos más en lo que se nos dice que en la palabra eterna del Dios que es invisible, pero es mucho mejor y mucho más real que cualquier espejismo que tengamos alrededor nuestro, de cualquier poder que parece infinito pero que del día a la noche cae, de cualquier tirano que se crea dueño del mundo todo, pero que cuando se va a la guerra con Grecia siquiera es capaz de vencer a una guerra. Mas sigamos con la historia. El enemigo ha sido derrotado. Amán fue muerto. ¿Sí? ¿Y ahora qué? Todo solventado. Nada más que preocuparse. Seguramente no ese es el caso. Veamos lo que se sigue en el capítulo 8. Capítulo 8 a partir del verso 3. Volvió luego Esther a suplicar al rey y se arrojó a sus pies y le rogó anegada en llanto que anulara la maldad de Amán, el agageo, y el designio que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro y Esther se levantó, se puso de pie delante del rey y dijo: si me he ganado el favor del rey y cree que mi petición es justa, si está contento conmigo, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amedata, el agageo, dictadas para exterminar a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque, ¿cómo podré yo ver el mal cuando caiga sobre mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación?
respondió el rey Asuero a la reina Ester y a Mardoqueo el judío, y dijo: yo he dado a Ester la casa de Amán, y a él lo han colgado en la horca, por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os parezca, en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Sivan, a los 23 días de ese mes. Y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos, a los sátrapas, a los capitanes y a los príncipes de las provincias, desde la India hasta Etiopía, a las 127 provincias, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua, y también a los judíos según a su escritura y su lengua. Y escribió en nombre del rey Asuero, lo selló con el anillo del rey, y envió cartas por medio de correos montado a caballos veloces procedentes de las caballerizas reales. En ellas el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reunieran a fin de defender sus vidas, prontos a destruir, matar y aniquilar a toda fuerza armada de pueblo o provincia que viniera contra ellos, sus niños y sus mujeres, y a apoderarse de sus bienes. Y esto en un mismo día en todas las provincias del rey Asuero, el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar. La copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia para que fuera conocido por todos los pueblos, decía que los judíos deberían estar preparados para aquel día vengarse de sus enemigos. Los correos, pues, montados en caballos veloces, salieron a toda prisa según la orden del rey. Y el edicto también fue promulgado en Susa, capital del reino. Salió Mardoqueo de delante del rey, con vestido real azul y blanco, una gran corona de oro y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa se alegró y se regocijó entonces, y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. En cada provincia y en cada ciudad donde llegó el decreto del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo y banquete y un día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, pues el temor de los judíos se había apoderado de ellos. Hasta aquí la palabra de Dios. Bueno, al leer rápido esa historia, parece que esa escena ha sido justo después de la muerte de Amán. Pero si nos fijamos en las referencias, eso pasó como 2 meses después que murió Amán. Y es muy curioso que aquí el texto desenmascara una de las mentiras que la idolatría de Amán le había contado, pero lo desenmascara a través de Mardoqueo y de Ester. La semana pasada vimos que Amán, para solucionar su rabia, para aplacar su ira y frustración, quería simplemente matar a Mardoqueo. Y creía que eso lo haría feliz, que eso lo dejaría satisfecho, que solventaría todos sus problemas. Pero en esta escena de hoy vemos la clara realidad que matar a alguien no resuelve tus problemas, que librarse de alguien no resuelve tus problemas, mismo que esa persona haya sido la causadora de esos problemas. Y claro, hay una aplicación directa para nosotros aquí. Librarse de una persona no te libra de lo que hizo y de los problemas que tienes. A veces pensamos eso en términos de lugares y especialmente en términos de relaciones. Un divorcio me va a hacer feliz porque no tengo más que saber de mi pareja y ya no la aguanto más. O mudarme lejos de mi familia me va a dar paz porque no tengo más que convivir con ese pariente que me es muy molesto, para no usar palabras más fuertes. Salir de un trabajo o salir de una iglesia me va a complacer porque no voy a verle la cara a fulano. Claro, con eso no quiero decir que no haya situaciones en que esas cosas sean la mejor decisión. A veces la vida es tan compleja que la separación y dejar una relación es exactamente lo que es necesario. Es tan compleja en términos que a veces mismo algo tan extremado y trágico como un divorcio sea necesario. Pero lo que quiero remarcar es que alejarse de alguien no soluciona tus problemas. Las deudas no se van, los traumas no se van, la difamación,
todo eso sigue ahí. Todo lo que está dentro de tu corazón y todo lo que ha causado esa relación sigue ahí. Lo veas o no. Nuestra esperanza no debe estar en lo que los humanos hacen o dejan de hacer. Siquiera en si están cerca o si no están. La esperanza está en lo que Dios va a hacer. En su capacidad de usar toda y cualquier situación para el bien. En su gracia de sanar toda y cualquier herida. En revertir cualquier sentencia sobre nosotros. Cualquier cosa mala que se nos haya hecho o que esté prometida para nosotros. Y ese tema es exactamente lo que nos va a conducir a nuestra conclusión. Porque Esther y Mardoqueo todavía tuvieron que lidiar con el problema de la reversión de la condena que estaba sobre los judíos. Como hemos dicho, la muerte de Amán no deshace el mal que logró. Amán no estaba, pero la desgracia que él dejó seguía ahí. Como hemos dicho, la muerte no solventa esas cosas. Pero aquí Esther ya se acerca al rey sin miedo porque ya había mostrado su identidad. El rey ya sabía quién era ella, lo que necesitaba, su situación, eran conocidas, entonces podría acercarse sin tanto miedo como antes. Y el rey les da permiso para escribir lo que les parezca en su nombre. Sabemos que las leyes de los medios de Media y de Persia no puede ser quebrantada. Entonces el rey no podría volver atrás en la ley que Amán había promulgado. Entonces ellos tendrían que arreglarse para hacer otra ley. Y el rey dice, escribí lo que quieras, yo te doy mi sello, es como si lo hubiera dicho yo. Y Mardoqueo, ahora de la ropa áspera, se pasa a trajes reales, azules, celeste y blancos, como las camisetas de Uruguay en el fútbol. No de Argentina, de Uruguay, ¿sí? Y usa la posición que tenía para auxilio a su pueblo. ¿Y cuál es la solución? ¿Cuál es el decreto? ¿Qué van a decir ellos? Simplemente que los judíos se podían defender. No es mucha cosa. Es simplemente, si alguien quiere destruirte, te puedes defender. Si alguien te ataca, puedes contraatacar. Y si vences, te quedas con el botín. Eso es lo que puedes hacer. Nada demasiadamente extraordinario, pero los efectos de eso sí fueron extraordinarios. Celebración y fiesta en cada lugar que se escuchaban esas noticias. Un día de celebración simplemente por una noticia como esa. Y mismo gente que se hacía judía por el temor de los judíos. Es una ironía increíble, porque Esther antes se escondía de ser judía por miedo al imperio. No querías que supieran que era judía porque le tenían miedo al imperio. Pero ahora hay gente que por un decreto del imperio quiere hacerse judía. Pero hay algo más curioso aquí. ¿Por qué tanta celebración? ¿Por qué tanta alegría? El decreto de que los judíos podrían ser atacados seguía de pie. Lo que cambia solo es el derecho a defensa. Y aquí está el punto mencionado en la introducción. Aquí podemos ver que es posible encontrar esperanza verdadera aún en una ciudad secular con su maldad. Y es posible fe en Dios mismo cuando Dios no se menciona. Y seguramente el autor hace a propósito no mencionar a Dios acá. Porque ¿quién podría hacer caer un temor de uno de los pueblos más insignificantes y chicos de todas las 127 provincias de Persia? Los judíos no eran nadie. ¿Quién lo haría viviendo en el medio del imperio más poderoso de Persia? Vives en Persia y te quieres hacer judío. Los judíos siquiera tenían una tierra bien. Estaban reconstruyendo Jerusalén, más o menos, ahí con Nehemías. Pero no tenían ninguna relevancia en el imperio. Imagínate, sería como, yo qué sé, un inmigrante ucraniano en los Estados Unidos, y ahora él está ahí viviendo en los Estados Unidos y quiere obtener la nacionalidad de Nicaragua. Y dice, pero estás en los Estados Unidos, ¿por qué nacionalidad de Nicaragua? Lo quiero, me cayó el temor de los nicaragüeños, o nicaragüenses, no sé cómo se dice. O un inmigrante argentino en Italia que quisiera obtener la nacionalidad de Siria. Estás en Italia, ¿qué pinta Siria?
¿Qué sentido tiene? No es un pueblo poderoso, no es nada que te dé ninguna ventaja. ¿Qué sentido tiene eso si no es una acción de Dios? Si no es Dios obrando en ese punto, aunque no se lo nombre. Mas hay espacio para fe en esa ciudad secular, y lo sigue habiendo. Es posible ver la acción de Dios, aun cuando no se lo menciona. Porque no nos engañemos, como pueblo de Dios hoy día, seguimos siendo muy pocos, seguimos siendo insignificantes. Y en un lugar como España, ser protestante es tan minoritario como ser un judío en Persia. Pero hay espacio para la fe en esa ciudad. Hay espacio para ver a Dios conduciendo esa realidad que vivimos de la misma manera que ha conducido la realidad de su pueblo en Persia. Hay como ver Dios trayendo a gente nueva que lo ama a ese lugar. Hay como ver el pensamiento cambiando en la sociedad, en esa nueva generación. Hoy día ser rebelde no es ser ateo, es ser religioso. La generación de ateos ahora tiene hijos que van a cuestionar su ateísmo. Y vamos a dar la vuelta otra vez. A lo mejor es lo que Dios está haciendo. Si quieren lo nombramos. Dios está trayendo un montón de latinoamericanos a ese lugar que traen su fe en Dios. A lo mejor Dios va a cambiar esa tierra así. No lo sabemos. Dios puede hacer caer su temor, hacer ver la realidad como es de hecho, y traer gente de todos lados a formar parte de su pueblo. Gente improbable. ¿Por qué te vas a querer hacer judío en Persia? ¿Por qué te vas a involucrar en una iglesia protestante en España? Dios hace caer su temor en quien quiere y como quiere, por más improbable que sea, y aunque no se lo nombre. Aquí ahora. Y es por eso que oramos. Es por eso que estamos aquí. Además, es muy curioso que los judíos celebran antes del tiempo. Ellos se alegran por la expectativa de lo que Dios, aunque no es mencionado, va a hacer. Porque si Dios le había otorgado liberación de un decreto de condena tan concreto como el que estaba sobre ellos, de la nada, seguramente cumpliría su cuidado hasta el fin. Si tenían una evidencia tan clara de la providencia de Dios como para ponerles una reina ahí en ese exacto momento, ¿cómo no cuidaría Dios de su pueblo en el día más crítico que se acercaba? Y esa no fue solamente la esperanza del pueblo de Dios ahí, pero es la esperanza del pueblo de Dios ahora. Porque nosotros que vivimos después de Cristo y su obra, testificamos que Dios ha dado por gracia todo lo que necesitamos. Dios ha enviado a su Hijo, que es Dios con Él, para que viviera la vida que no conseguimos vivir y muriera la muerte que deberíamos probar. Cristo ha tomado nuestro lugar y ha vencido la muerte, quitándonos la condena que estaba sobre nosotros, así como la condena que estaba sobre los judíos en aquel tiempo. Pero hoy día vivimos en un solape de eras. Vivimos como esos meses, desde la pronunciación del segundo edicto hasta el día del Purim, que es lo que vamos a ver la semana que viene, en lo que Pablo llama el fin de los tiempos, que es muy distinto de la visión popular. No es, meteoros cayendo, es simplemente el tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo. Lo vivimos desde la iglesia primitiva y hasta que Cristo vuelva. Estamos en el fin de los tiempos y sabemos que lo que Cristo hizo lo cambia todo. Pero aún vivimos en una realidad en que no todo ha cambiado. Seguimos pecando, seguimos siendo incoherentes, seguimos con nuestras luces y sombras, pero la certeza de que el precio fue pagado nos da esperanza ahora de un futuro glorioso, más allá de lo que se puede describir. Y por eso, como los judíos en Persia, celebramos hoy algo que aún no ha pasado. Celebramos hoy una victoria que todavía va a llegar completamente, pero que ya está prometida. Porque si Dios ya nos ha dado a su Hijo, el apóstol Pablo pregunta a los creyentes de Roma, ¿cómo no nos daría con Él y por gracia todo lo demás?
Eso significa que la provisión para superar y perdonar cualquier pecado ya está dada. Hay gracia para luchar en contra de lo que dice el imperio alrededor nuestro. Incluso hay gracia para luchar contra las mentiras que nuestro corazón nos dice y que nuestros ídolos nos cuentan todos los días. Todo eso ahora, todo eso en ese solape, pero en el futuro eso irá más allá de cualquier expectativa. Será un futuro en que nuestro deseo por justicia será completamente satisfecho. No tendremos solo esa pizca de satisfacción cuando vemos un poquito de justicia siendo hecha, sino que no solamente testificaremos hechos justos en cada maldad siendo juzgada, sino que estaremos delante de la justicia misma, de lo infinito. Un futuro en que nuestras incoherencias y limitaciones serán suplantadas por la perfección, en que no solamente habrá justicia, sino restauración de todo lo malo que se hizo. Toda lágrima será seca, todo dolor será sanado. Y por eso, como los judíos en aquel tiempo, lo que quiero invitarte a hacer es que espere ese gran día celebrando con nosotros, así como ellos celebraron. Que puedas celebrar con nosotros esperando ese día. Un día venidero mucho más grande que un simple derecho de defensa como en esa historia, pero un día en que la liberación no será solamente parcial o una promesa, sino será tan real como lo que ves alrededor tuyo. Una realidad sin dolor, sin maldad. No es una alegoría, es una realidad prometida y futura. Y para eso simplemente uno tiene que arrepentirse de sus intentos de solventar sus problemas alejando a gente, ignorando a su locura y ceguera como lo hizo Amán. Tenemos que arrepentirnos de dedicar nuestras vidas a cosas que nos mienten, a cosas que nos defraudan y decepcionan vez tras vez. No porque esas buenas obras de arrepentirnos y alejarnos nos vayan a salvar, sino porque es exactamente cuando ves la mentira que puedes abrazar la verdad, que puedes abrazar la esperanza de que Jesús es aquel que vino a liberarte y es la esperanza que Él te da. Entonces simplemente acepta lo que Él hizo. Acepta que lo que Él hizo es suficiente y es motivo para bastante esperanza y alegría, para vivir en ese solape de eras celebrando por una victoria que no llegó todavía, pero que es tan cierta como la mañana que se despertó ahí. En ese tiempo que vivimos tenemos esperanza y por toda la eternidad celebraremos. Baja tu frente, vamos a orar.